Hola amigos, bienvenidos al curso de Amparo en línea. Recuerden que estamos haciendo un análisis detallado de las disposiciones fundamentales de la Ley de Amparo. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es muy relevante, que va a tener trascendencia para todo este juicio, y se trata del amparo a soberanía. Vamos a ver esto en el artículo 1 de la ley, que dice: el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, fracción segunda, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fracción tercera, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera competencial de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer comentario que tenemos que hacer es que lo que está en rojo es una adición que hace el legislador. Vamos a contrastarlo con el texto constitucional para que podamos constatar esto. Miren, el artículo 103 únicamente habla de la vulneración o la restricción de la soberanía de los estados o de la autonomía de la Ciudad de México. En la fracción segunda, en la fracción tercera, habla de la invasión de la esfera competencial de la autoridad federal, pero no establece como requisito la violación de derechos humanos y garantías, como lo hace el artículo 1 de la Ley de Amparo, que tienen a su mano derecha, que es lo que está en rojo. Esa es una adición. ¿Qué podemos decir aquí? Pues es una adición que hace de forma inconstitucional, y ahorita vamos a abundar más en este tema para que veamos las distorsiones que se hacen a partir de esa adición. Para ello es importante que atendamos en primer lugar algunos antecedentes sobre el amparo o soberanía. Al respecto, ¿qué decía la ley anterior? Y miren, la ley anterior, la de 1936, únicamente hablaba de las leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, en la fracción segunda, y en la fracción tercera, por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Es lo único que establecía la ley de amparo anterior. A nivel constitucional, tenemos que el texto original de 1917 tenía esta redacción en su artículo 103. Recuerden, allá en esas fechas se hablaba de garantías individuales. La denominación a derechos humanos y garantías fue a partir de la reforma constitucional de 2011. Pero en lo que hace a las fracciones 2 y 3, pues prácticamente eran las mismas. Y también vemos que en el artículo 107 se hablaba de que todas las controversias de que habla el artículo 103, es decir, las fracciones 1, 2 y 3, el amparo garantías y el amparo soberanía previsto en las fracciones 2 y 3, a eso se refiere, se seguirán a instancia de parte agraviada. Y pues vemos también aquí unas disposiciones en la fracción segunda. La sentencia será siempre tal que se ocupe solo de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja. Más adelante vamos a hacer algún desarrollo respecto de este párrafo. También vemos algunos aspectos competenciales en el texto original de 1917. Se habla también en el artículo 104 que corresponde a la Federación conocer de las controversias de aquellas en que la Federación fuese parte, en la fracción tercera, en la fracción cuarta, de las que se susciten entre dos o más estados o entre un estado y la Federación, así como las que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal y los de la Federación o un estado. Vemos en el artículo 105 la competencia de la Suprema Corte. Recuerden, estamos analizando el texto original de 1917. No existían lo que
hoy denominamos acciones de inconstitucionalidad, ni tampoco las controversias constitucionales tal y como las conocemos al día de hoy. Simplemente vean, si había una controversia entre estados, pues bueno, le competía, era competente la Suprema Corte de Justicia. Y lo que ya adelantábamos, en el texto original de 17 no existían las controversias constitucionales en el sentido técnico jurídico que tienen el día de hoy, ni las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? En un inicio, el amparo, tal y como estaba en estas fracciones, cumplía con varias funciones. El amparo protegía tanto la parte dogmática, es decir, la parte donde estaban los derechos humanos, conocidos anteriormente como garantías individuales, y también servía para proteger la parte orgánica, la distribución competencial que hace la Constitución. Básicamente ese era el objeto de las fracciones 2 y 3. Ahora, ¿qué dijo el constituyente de 17 respecto de este amparo, del amparo soberanía? Y aquí vamos a citar un trabajo de Carlos Aguilera que nos dice que en los diarios de debates del constituyente de 17 no encontramos análisis alguno en torno a las fracciones 2 y 3 del artículo 103 de la Constitución. Entonces hay que remontarnos a la Constitución de 1857 para ver qué dijeron, cuál era la idea, cuál era la finalidad, cuáles eran los alcances. Y aquí nuevamente citando el trabajo de Aguilera, que a su vez hace referencia al libro de historia del Congreso Constituyente. Prácticamente ahí había un diario de debates. Y dice aquí el señor Aranda, sienta que donde distintas soberanías se mueven cada una en su esfera, es inevitable que ocurran choques y colisiones, y que la Constitución debe proveer de remedio a este mal. Entonces estamos viendo cómo sí se referían esas fracciones 2 y 3, porque también, recuerden, había sus equivalentes en la Constitución de 1857. Prácticamente se copiaron los artículos a la de 1917. Entonces sí vemos que en el constituyente tenía esta clara finalidad de proteger las esferas competenciales. Y aquí hacen alusión a de que a quién le iba a corresponder resolver esos conflictos competenciales, si al Ejecutivo, al Congreso, al Senado. Y ya por último dicen, el Poder Judicial no merece las discrepancias que se han hecho, ha sido por el contrario el más digno, el más respetable, y en la naturaleza de sus funciones cabe muy bien el ministerio que la Constitución le encomienda. Entonces están diciendo, el Poder Judicial es el idóneo para que realice este control. Y aquí vamos a citar ampliamente el trabajo de Carlos Aguilera Ortiz, en una publicación que incluso pueden encontrar en internet. Hay una versión digital que se llama Breves Consideraciones sobre el Amparo Soberanía. Y vamos a empezar con la crítica que hace este autor a Tena Ramírez. Y dice, en concepto de Felipe Tena Ramírez, la razón fundamental para negar la procedencia del amparo soberanía consiste en la generalidad de la sentencia que se pronunciaría en el juicio. Si la Federación pudiera pedir amparo contra los estados o estos contra la Federación por invasión de soberanías o jurisdicción. Y aquí el primer comentario que tenemos que hacer, y esto ya lo vimos, cuando analizamos, por ejemplo, el amparo contra omisiones legislativas. Una cosa son los principios que regulan la procedencia del juicio de amparo, es decir, en qué circunstancias se le va a dar entrada, va a dar inicio el juicio de amparo, y otras son las relativas a los principios que regulan las sentencias y sus efectos. No confundamos un principio que regula los efectos de la sentencia y queramos aplicarlo para una cuestión de procedencia o de legitimación, porque es incorrecto. Cada principio tiene acotado su ámbito de validez. Hasta incluso si lo vemos, hasta podemos hacer la precisión en términos del ámbito material de validez. Una cosa se va a regular al inicio del procedimiento y otra muy distinta en la etapa final. Y aquí continúa Aguilera, dice, gráficamente explica el autor comentando en la página 520 de la obra citada,
se está refiriendo a Tena Ramírez, las consecuencias de dicho amparo expresando, dice, imaginemos que se concede un amparo al Estado del Hidalgo en contra de una ley expedida por el Congreso de la Unión en materia reservada a los estados. Ese amparo beneficia por lo menos a todos los habitantes de Hidalgo, lo que significa que en una sentencia judicial deroga para ese estado una ley federal. Más clara aparece la intromisión de la justicia en la legislación. Si se supone que el amparo se concede a la Federación contra una ley de un estado, pues entonces la ley local queda derogada totalmente. Aquí. Y luego dice, la tesis sustentada por el señor licenciado Felipe Tena Ramírez indiscutiblemente es contraria a la procedencia del amparo soberanía. Y esto porque hace alusión a los artículos que expresamente contemplan esto, que es el artículo 103 de la Constitución, fracciones 2 y 3. Dice, nosotros estimamos que la generalidad de los efectos de la sentencia, y vean, es un tema totalmente distinto. Una cosa es procedencia y otra cosa es efectos de la sentencia. Aquí dice, la generalidad de los efectos de la sentencia de que habla Tena Ramírez solo son apreciables si se observa la cuestión desde el punto de vista de las garantías individuales y no de la soberanía de la entidad política agraviada, ya que si por agraviado entendemos a quien sufre un daño o perjuicio en sus derechos facultades, indiscutiblemente que la entidad política será agraviada en su soberanía con la invasión, vulneración o restricción que reclame como anticonstitucional, y los efectos más o menos considerables de la sentencia lo serán en razón de la magnitud del sujeto quejoso. Y como los beneficios de la sentencia se limitarán al ámbito espacial de la entidad afectada, no habrá declaración general alguna, sino particular y exclusiva para entidad agraviada. Esto ya es interesante porque ya nos está diciendo, a ver, la sentencia no va a tener efectos generales, y esto ya lo habíamos visto también cuando vimos el amparo contra omisiones legislativas. Hay que distinguir entre efectos de hecho y efectos jurídicos o efectos de derecho. Y aquí lo que está diciendo Aguilera es que si la sentencia va a tener efectos generales, esto va a ser por una cuestión de hecho, va a ser por una cuestión indirecta, toda vez que se va a estar dando efectos únicamente a las partes materiales del procedimiento. Y si la parte material de un procedimiento de amparo es precisamente una entidad soberana, pues eso va a abarcar de forma indirecta, de forma mediata, de una forma de hecho, a la población de esa entidad federativa. Entonces ya es bastante interesante porque está haciendo una precisión. Dice, y si se trata de la federación como la agraviada, los efectos de la sentencia comprenderán a toda la unión, mas no en razón de la sentencia misma, sino de la personalidad del sujeto agraviado, o sea, la federación. Podríamos incluso precisar, sino también en función del objeto de protección, de la facultad, en este caso, invadida o transgredida. Si es una facultad soberana que se ejerce en un determinado ámbito territorial de validez, pues va a repercutir en ese ámbito territorial de validez precisamente porque se está vulnerando o se está contraviniendo esa esfera competencial. Dice, se piensa que la constante reclamación de los individuos habitantes de la entidad afectada harán cesar los efectos del acto violatorio, sin que jamás llegue a ser una declaración de generalidad sobre la ley o acto motivo del procedimiento, puesto que las reiteradas demandas de garantías individuales harán cesar los efectos de la ley o actos violatorios, consecuencia de la invasión de soberanías, remediándose los perjuicios causados a los individuos particulares quejosos. Pero observamos que tal solución de nada remedia a las entidades políticas afectadas que jurídicamente constituyen el problema a resolver. Y aquí hace un comentario muy inteligente Aguilera, porque están diciendo, ok, sí, una cosa es que vaya a haber efectos respecto de la población y otra cosa es la restitución de la esfera competencial invadida. El hecho de que la ley invasora no se aplica a los particulares no resuelve el problema de la invasión de competencias. En otras palabras, con los amparos otorgados a los particulares, la entidad invadida no recupera su soberanía,
Simplemente se elimina la disposición, vamos a suponer que es una ley, se elimina la ley que se otorgó en exceso, que se otorgó más allá de la competencia. Pero eso no implica que la autoridad realmente competente haya restituido su soberanía. Entonces, aquí vemos que la crítica de Aguilera es bastante sólida y tiene un muy buen grado de precisión. Ahora vamos a ver qué es lo que dice este autor respecto a Burgoa. Dice, ahora bien, de conformidad con estas dos hipótesis de procedencia constitucional implicadas en las fracciones segunda y tercera del artículo 103 constitucional, ¿cuál es el titular de la acción de amparo? Lo será aquel gobernado en cuyo perjuicio tanto la Federación como los estados hayan realizado algún acto de contravención a su respectiva competencia. Esas son las ideas de Burgoa, y aquí Aguilera está citando precisamente estas ideas de Burgoa. Burgoa forzosamente exige que para las fracciones 2 y 3 exista violaciones de garantías. Prácticamente está diciendo que el único titular va a ser el particular como quejoso, más no una entidad ni la federación. Y aquí dice la negación, aquí ya está hablando Aguilera y luego va a citar a Burgoa. Dice, la negación del amparo soberanía la fundamenta Burgoa, además de los razonamientos anteriormente expuestos en los siguientes. En primer lugar, porque de conformidad con el artículo 107 constitucional, el amparo se promoverá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, por aquella que en forma directa y personal resiente el daño o perjuicio provocados por el acto o la ley en términos de las fracciones 2 y 3 del artículo 103 de la Constitución. Esto incluso ya vimos que ese requisito de que la afectación sea directa no tiene fundamento constitucional, eso se lo están inventando, están trasladando la noción de daños y perjuicios civiles al contexto del juicio de amparo, eso ya vimos que está mal, pero bueno, sigamos. Personalidad o inmediatez en el agravio que no experimentan ni la Federación ni los estados cuando son invadidas sus correspondientes órbitas de competencia desde el momento en que no se les causa un perjuicio o daño tangible. ¿De dónde saca eso? ¿Quién sabe? Sino solo un menoscabo inmaterial en su radio de acción. Además, ya vimos nosotros, cuando hablamos de la fracción primera, que hicimos esa distinción entre... desarrollamos los temas de norma general, acto o omisión, y que a su vez hicimos una clasificación de los actos reclamados, materiales, normativos. Entonces nosotros ya sabemos que esto que está diciendo no es compatible con el juicio de amparo. Pero vamos a ver qué dijo, cuál fue la crítica de Aguilera. Y continúa aquí la cita a Burgoa. Dice, y en segundo lugar, porque cuando son el Estado afectado en su soberanía o la Federación invadida en su competencia legal o constitucional, los que por sí mismos como actores reclaman una afectación o invasión no están ejercitando la acción de amparo, sino una de carácter propiamente judicial que se entabla directamente ante la Suprema Corte de Justicia en los términos de la fracción 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿De dónde saca esto? Más adelante vamos a hacer una crítica en este punto, porque tanto Aguilera como Burgoa resbalan aquí, pero ya lo habíamos visto, ¿eh? El artículo 107, incluso en su redacción original, hablaba que de todas las controversias. Déjenme ver aquí, les voy a poner el texto para que lo vean. Aquí, 107, todas las controversias de las que habla el artículo 103, y aquí habla, remite a una ley, que esa ley, pues vamos a ver que es la ley de amparo, pero de dónde sacó que se tramitaba con fundamento en la fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quién sabe. Y lo peor es que cometió el mismo error Aguilera, iba muy bien en su crítica, pero ahí también resbaló. Continuamos, siguen las palabras de Burgoa. Y en tercer lugar, porque se trata de dos acciones distintas y diferentes. La acción de amparo ejercitada por el gobernado directamente agraviado en los casos de las fracciones 2 y 3 del artículo 103 constitucional, de la que conocen los tribunales federales mediante la función político-constitucional
mientras que la que ejercita la Federación o los estados como entidades políticas y jurídicas es de carácter judicial propiamente dicho, cuyo origen no es el artículo 103, sino el 104, que otorga competencia a la Corte para conocer de los conflictos entre la Federación entre uno o más estados. Y aquí ya habíamos visto, y recordemos, incluso hoy la redacción del artículo 107 dice: las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas que en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo a las siguientes bases, y así empieza el artículo 107. Entonces es falso lo que está aquí refiriendo Burgoa. Pero bueno, veamos. Miren, ya lo que les decía, el texto original del 107 efectivamente dice todas las controversias. Actualmente, ¿qué dice? Todas las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución. Y vean aquí, también es importante esto que dice aquí, derechos, dice siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en esta Constitución. No dice los derechos humanos, dice derechos. Derechos, acuérdense, la palabra derecho en su acepción de facultad. Entonces, la facultad de la soberanía va a quedar comprendida. Y vamos a ver, ahora sí, vamos a ver las palabras exactas de Aguilera en contra de Burgoa. Nosotros nos permitimos disentir de la opinión anterior en virtud de que en nuestro concepto la procedencia del amparo soberanía está expresamente prevista en las fracciones 2 y 3 del artículo 103 constitucional. Sí, es correcto, que constituyen una norma formalmente válida pero carente de facticidad, y porque el silencio de la ley respecto a la positividad o fórmula de realización práctica de dicho amparo no nos autoriza a suprimir las bases creadas para el constituyente para la preservación de las zonas del sistema federal. Aquí lo que está en rojo es el error que comete Aguilera. No sé, iba muy bien en su crítica. Aquí cometió un error, no sé de dónde saca eso, lo vamos a ir viendo más adelante, pero iba muy bien, pero bueno. Más adelante vamos a desarrollar y vamos a dar los argumentos precisos. Continúa Aguilera, dice, y además porque los daños que sufren las entidades políticas, federación, entidad federativa, con la invasión a su soberanía en los términos de las fracciones 2 y 3 del artículo 103 pueden ser materiales o inmateriales. Y aquí vean, esto nos confirma lo que ya habíamos visto, o sea, porque cuando hablamos del artículo 5 con el requisito de la obligatoriedad, vimos que esto ya se empezaba a distorsionar, porque no hay actos que en sí mismos sean jurídicos, sino que incluso dijimos que el calificativo de obligatorio se predica respecto de algo relacionado con la norma. Entonces, porque es un atributo, es una consecuencia de derecho. Entonces hablamos que incluso los actos materiales, por virtud de la definición que daba el artículo 5 de la ley de amparo, iban a quedar excluidos. Y aquí Aguilera con toda razón le dice, oye, sean materiales o sean inmateriales los efectos, las consecuencias, el acto se puede impugnar, ya que lo que se precisa solo es el elemento perjuicio. Exactamente, el perjuicio puede ser material e inmaterial, el que indiscutiblemente padecen dichas entidades en caso de invasión a su soberanía, y porque las controversias hipotéticas que señalan las fracciones del artículo 104 son completamente diferentes a las de las fracciones 2 y 3 del 103, según lo tenemos expuesto y reafirmaremos al hacer un comentario crítico a la hipótesis segunda de la fracción 4 del artículo 104 de la Constitución. Pues bueno, hasta aquí lo que dice Aguilera en contra de las ideas de Burgoa. Aquí vamos a citar a un autor que se llama Aurelio Campillo, que también es referido en la obra de Aguilera, pero aquí las críticas las voy a hacer yo. Dice, el juicio de amparo es ineficaz para resolver la pugna de dos entidades,
puesto que dicho juicio, según los términos del artículo 107, solo puede referirse a individuos particulares mediante sentencia de parte agraviada. Y a ver, vamos a ver. Empecemos para que sea justa el comentario, empecemos con la redacción original del artículo 107. ¿Qué es lo que decía el artículo 107 en su fracción primera? Es a la que se está refiriendo Aurelio Campillo. Y aquí nos dice, la sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y a protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. ¿Qué vamos a entender por la palabra individuos en esta redacción? Porque es importante saber si una autoridad, la pregunta que tenemos que resolver es si puede una autoridad, como puede ser un gobierno estatal o la federación, promover el amparo. Este autor, Aurelio Campillo, dice no. Los entes estatales, los entes públicos no pueden tramitar el juicio de amparo por esta fracción del artículo 107 que dice individuos particulares. Pero veamos, y aquí recurramos al diccionario de la lengua española. ¿Qué vamos a entender por individuo? Y aquí, en su acepción número 3, dice persona cuyo nombre y condición se ignoran o no se quieren decir. Entonces aquí vemos que tenemos un significado, tenemos una acepción de la palabra individuo que es compatible con el carácter público de las entidades federativas y también de la federación. Incluso tenemos una disposición del Código Civil que nos dice en su artículo 25, Código Civil Federal, son personas morales la nación, los estados y los municipios. Entonces vemos que esta parte individuos lo podemos hacer por equivalente al concepto de persona. Y una persona que no estamos designando con su nombre y apellido o con su denominación o con su razón social. Bueno, entonces el primer obstáculo ya lo superamos. La palabra individuos puede ser interpretada de tal forma que sea compatible con que tanto la federación como los estados promuevan el amparo. Y ahora nos queda el siguiente vocablo, particulares. ¿Qué acepción tiene esto? ¿Es particulares en contraposición a autoridades? ¿O qué significado tiene la palabra particular en esta redacción? Nuevamente recurrimos al diccionario. Particular, en su significado 3, singular o individual, como contrapuesto a universal o general. Y vemos cómo aquí esto ya agarra sentido. Ok, cuando está hablando de individuos se refiere a personas cuyo nombre no se designa, y a particular a sujetos singulares, no a una categoría, por decir algo, los médicos, los abogados, los menores de edad. No, ahí ya estás haciendo designaciones generales, estás usando incluso categorías, no estás usando denominaciones singulares. Por eso hace énfasis el propio artículo en que la protección va a ser para el caso especial y que está prohibido hacer una declaración general. ¿Qué es lo que está limitando aquí o qué es lo que pretende el constituyente? Que el juicio de amparo sea un procedimiento jurisdiccional y no legislativo. Eso es la intención. Entonces, ya vemos que esta expresión individuos particulares es compatible con el hecho de que una autoridad, sea un gobierno de los estados de la República, sea el gobierno de la Ciudad de México o sea la federación, pueden, porque es acorde, ya vimos que no hay un impedimento. Y bueno, eso en cuanto a la redacción original del 107, pero vamos al día de hoy. Al día de hoy, ¿se puede o no se puede? ¿Es compatible? ¿Es incompatible? ¿Qué es lo que pasa? Pues en primer lugar vemos que la fracción actual del 107 dice: el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Parte agraviada no tiene ningún
inconveniente porque el agravio lo puede sufrir tanto un particular, entendido como un civil, en contraposición a la autoridad, y también el agravio lo puede resentir un ente público. Entonces no tenemos problema ahí. Y luego dice, teniendo tal carácter, quien aduce a ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos, y hago énfasis, dice derechos reconocidos, no dice derechos humanos. Entonces esto no está restringido a los titulares de derechos humanos, habla de los derechos reconocidos en esta Constitución. Entonces, ahí entran las facultades de autonomía, las facultades de soberanía y las facultades competenciales, tanto de los estados como de la federación. Entonces, al día de hoy, sigue siendo compatible la redacción del artículo 107, fracción primera, con el amparo soberanía, tal y como desde un inicio lo fue. Nada más que este señor Aurelio Campillo se fue con la finta y creyó que la expresión individuos particulares se referían a civiles en contraposición a autoridades. Entendió la palabra particular en contraposición a autoridad, y no es así, era particular en contraposición a general, a universal. Entonces vemos, y aquí vamos a hacer énfasis en esta parte que dice derechos reconocidos por esta Constitución. Y recordemos que la palabra derecho tiene varias acepciones. Aquí citamos a Miguel Villoro Toranzo y vemos derecho como facultad. Entonces es compatible esta redacción al día de hoy también, porque vemos que la palabra derecho también refiere a la autorización concedida al pretensor por el precepto, es el derecho en su sentido subjetivo. Y ahora, ¿cuáles son los derechos que se van a ver vulnerados en un amparo soberanía? Pues tenemos aquí el artículo 40, dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Esas son las facultades que se están protegiendo en el amparo soberanía. Lo que está en verde dice: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de las competencias de estos y por los de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores. La misma cuestión. Este es el derecho, esta es la facultad que se está protegiendo con el amparo soberanía. Además, recordemos que el artículo 124 dice las facultades, y aquí es muy importante que la Constitución haya utilizado esta palabra, porque es muy cercana a lo que nos decía Villoro, derecho como facultad. Entonces ahí ya nos hace sentido esta redacción, los derechos reconocidos por esta Constitución. Entonces vemos cómo es que sí tiene lugar desde un inicio, desde 1917, el amparo soberanía para proteger las esferas competenciales y las soberanías, cosa que al día de hoy también sigue vigente. La Constitución tiene una redacción al día de hoy que sigue permitiendo que exista el amparo soberanía. Y ahora vamos a citar un concepto de amparo soberanía que formula Carlos Aguilera. Dice: en consecuencia, el juicio de amparo soberanía es un medio de control constitucional que tiene por objeto conservar la forma de gobierno o sistema competencial existente entre las autoridades federales y las de los estados, protegiendo a la entidad federativa cuya soberanía ha sido vulnerada o restringida por leyes o actos de la autoridad federal, o protegiendo a la federación contra leyes o actos de la autoridad de los estados que invaden la esfera federal. Entonces, esto ya lo vislumbrábamos nosotros desde el módulo 1. El juicio de amparo es un procedimiento jurisdiccional que tiene por objeto de protección derechos humanos, garantías, competencias constitucionalmente asignadas. Vemos que el concepto de Aguilera es muy parecido al que habíamos formulado ya desde el módulo 1. Y vamos a ver aquí un tema. Es cierto que hay una procedencia distinta y vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver qué dice Aguilera al respecto.
respecto de la procedencia del amparo o soberanía distinta de la violación de garantías individuales. Dice, el legislador, cuando aseveró procede el amparo por leyes o actos de la autoridad que vulneren la soberanía de los estados o por las leyes o actos de los estados que invaden la soberanía nacional, no tuvo en cuenta al individuo en particular, tuvo esencialmente en cuenta a las personas morales, Estado federal o Estado local, no tuvo en lo absoluto en ninguna forma en cuenta las garantías individuales, que son los derechos del individuo, de la persona física o persona moral de carácter privado. Tuvo en cuenta derechos eminentemente políticos, como era la invasión de la soberanía por otra. Tuvo como fin nada más que el equilibrio entre dos entidades. No había entonces para qué juzgar para la procedencia del amparo de un individuo en particular. ¿Por qué dice esto Aguilera? Porque al día de hoy también hay muchos autores que tratan de que forzosamente en las fracciones 2 y 3 estén vinculadas a una violación de derechos humanos, tal y como lo hizo el legislador cuando agregó esas partes que vimos que estaban en rojo y que eran agregados inconstitucionales. Ahorita los pongo aquí en pantalla para que los vean. Esta parte de aquí, estos son agregados. Eso no es compatible con la redacción del artículo 103 constitucional. Y también ya vimos que incluso en el diario de debates de 57 no estaba así, no se contemplaba de esa forma. Entonces aquí Aguilera está haciendo esa distinción. A ver, me está diciendo un momentito. Cuando estamos hablando de la fracción 1, pues bueno, ahí el quejoso va a ser un particular, va a ser una persona que va a reclamar violación de derechos humanos y garantía. Cuando estamos en las fracciones 2 y 3, se va a tratar ya sea de la federación o de las entidades federativas y van a reclamar el respeto de las competencias que constitucionalmente le fueron asignadas o de la soberanía. Pero no están mezcladas con la fracción primera. Entonces aquí Aguilera hace incluso un pronunciamiento respecto de la parte agraviada, el concepto de parte agraviada, y dice, pretendo pues que el amparo prospere pedido, por ejemplo, por un Estado contra una ley o contra un acto de la Federación porque le invade su soberanía, sin que tenga que ver el perjuicio de un individuo particular, porque el elemento perjuicio es indispensable en todo amparo, pero aquí el perjuicio se diría al agraviado, a la persona moral que pide el amparo, que sería la entidad política, la que en consecuencia podría ir al amparo. Y aquí únicamente un comentario. Nuevamente se usa esta expresión, pero vamos viendo que Aguilera lo usa refiriéndose a un civil, no a una autoridad. Entonces simplemente vean en qué caso se usa esa expresión en el sentido que ya habíamos desentrañado con ayuda del diccionario, en sentido de particular, como un individuo, como equivalente de persona, particular, en contraposición a universal o general. Y vamos a ver también qué dice Aguilera, que de alguna forma ya lo adelantó respecto del principio de relatividad. Vamos a ver aquí, dice, haciendo así del juicio de amparo soberanía un procedimiento del orden jurídico iniciado a petición de partes, es decir, a instancia de parte agraviada, que en la especie serán la federación o alguno de los estados quejándose contra algún acto o ley violatorios de su soberanía, puesto que no puede haber procedimiento sin actor y que el perjuicio o agravio que se reclame consistirá en la invasión, vulneración o restricción de la soberanía de la entidad quejosa, limitándose los efectos de la sentencia constitucional al caso concreto motivo de la queja, para armonizar los efectos de la sentencia con los postulados del artículo 107 constitucional, es decir, limitarse a proteger y amparar al sujeto activo del procedimiento amparo soberanía, sin que los efectos de la sentencia sean extensivos a otras entidades que no hayan ocurrido en queja. Entonces aquí ya tenemos un contexto. Vamos a suponer la invasión cometida por la Federación en perjuicio de los estados de la República. Vamos a suponer que emite una ley federal invadiendo una materia que está reservada a los estados
Y aquí te está diciendo cuál va a ser el alcance del artículo 107, cuál va a ser el alcance del principio de relatividad. Pues vamos a suponer que solamente promovió amparo soberanía el gobierno de Chiapas. Pues únicamente para el gobierno de Chiapas se le va a restituir la soberanía. Todos los demás pues van a seguir sometidos a la ley federal. Entonces, una primera precisión que nos hace aquí Aguilera. Y luego dice, por agraviado, hemos de entender a quien sufre un perjuicio o agravio. Así agraviados pueden ser la federación o las entidades federativas, en cuanto sufren perjuicios con las leyes o actos invasores de sus respectivas soberanías, perjuicio o agravio que se termina en atención a la restricción, vulneración o invasión de la soberanía que a cada sujeto corresponde, y la prohibición de generalidad que hace el artículo 107 constitucional debe entenderse en razón del sujeto quejoso, en tanto que solamente al quejoso agraviado deben corresponder los beneficios del amparo y protección de la justicia y en atención a la magnitud del sujeto agraviado. Federación, entidad federativa, quejosa o agraviada será la beneficiada. Y aquí es muy importante también que recordemos las consecuencias de una sentencia, consecuencias de hecho y consecuencias de derecho. Aquí lo que nos está diciendo Aguilera, las consecuencias jurídicas, las consecuencias de derecho se van a acotar a los sujetos parte del juicio de amparo. Y cuando un sujeto parte es un ente soberano, pues bueno, ahí por una cuestión de hecho efectivamente va a ser mayor los alcances, pero va a ser por una cuestión fáctica. Pero en estricto sentido, la sentencia se está ocupando de individuos particulares, de los sujetos que fungieron como parte material en el procedimiento jurisdiccional. Y continúa aquí Aguilera, y si se trata de la federación como sujeto quejoso agraviado, los beneficios de la sentencia constitucional comprenderán a toda la Unión, mas no en razón de la resolución, sino de la personalidad del sujeto agraviado. Entonces, la verdad, esto se me hace muy pertinente lo que hace Aguilera. Está conciliando las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 103 y también en el 107, porque no podemos caer en el absurdo de elegir una de las disposiciones y derogar la otra. Tenemos que encontrar la vía por la cual tanto lo previsto en las fracciones 2 y 3 del artículo 103 constitucional como la fracción primera del artículo 107 tengan vigencia. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues determinando con mucha precisión cuál es el ámbito material de aplicación de cada una de esas disposiciones. Y aquí esto es lo que hizo Aguilera. Continúa Aguilera, dice, el error en que incurren los impugnadores del amparo soberanía consiste en confundir a la entidad federativa o a la federación con los habitantes de dichas entidades, políticas que obviamente constituyen un número indeterminado de sujetos o generalidad de personas y que al beneficiarlos, la sentencia tiene alcances de generalidad, al menos a todos los habitantes de la entidad federativa agraviada o federación quejosa, en lugar de considerar al sujeto único de dicho procedimiento o entidad política quejosa, que sería el único beneficiado con los efectos de la sentencia constitucional que se pronunciare. Nuevamente aquí hacemos esa distinción, efectos jurídicos acotados a las partes materiales y efectos de hecho pueden ser más amplios. Ya lo hemos visto también en los casos de omisión legislativa y en cuestiones medioambientales. Cuando estamos haciendo un pronunciamiento, una protección del derecho al medio ambiente con motivo de una demanda de amparo promovido por un solo individuo particular, por una sola persona, incluso pongámosle una persona física, ahí sin duda vamos a pensar que sea en contra de un acto de deforestación. Ahí pues la sentencia va a tener por efecto obligar a la autoridad responsable a reparar el daño ambiental. La reparación del daño ambiental por una cuestión de hecho va a beneficiar a más personas, incluso a todo el mundo si lo quieren ver, por tratarse de un tema de cambio climático. Pero
eso no implica que se esté vulnerando el principio de relatividad, porque esos efectos son de hecho, no son de derecho. Algo similar está haciendo aquí Aguilera. Está diciendo, a ver, tenemos que atender a la naturaleza jurídica de las personas que están acudiendo al juicio de amparo. No es lo mismo que vaya un civil a que vaya un ente soberano, un ente que tiene incluso facultades normativas al interior de su entidad federativa. Y vemos aquí también, ahora vamos a ver cómo Carlos Aguilera comete algunos errores y ahora ya nos toca criticarlo. Iba muy bien este autor, la verdad me causó admiración el que haya leído la Constitución, que no tendría por qué asombrarme de eso, pero que leyó la Constitución y que directamente de las fracciones 2 y 3 concluyó que ahí estaba la procedencia del amparo soberanía. Eso ya es un gran mérito, pero después cometió errores. También me sorprendió la forma en cómo interpretó el amparo soberanía y la compatibilidad con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pero después patinó y patinó feo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. A ver, dice Aguilera, dice, la Constitución ha creado este amparo sui generis, refiriéndose al amparo soberanía, pero no puedo, aquí cometió un error de redacción Aguilera, pero no puede ser ejercitado por incompetencia. A ver, ¿de dónde saca que no hay competencia? Si el artículo 104 dice, los tribunales de la Federación conocerán, fracción quinta, de aquellas que la Federación fuese parte. Ahí hay un primer artículo que da competencia. Entonces ahí ya tenemos un elemento que nos ayuda. Y luego, lo más grave, se le olvida que el propio artículo 107 constitucional establece una competencia específica. Entonces, ¿por qué dice que no hay una cuestión de competencia? Y aquí nos dice el artículo 107, dice, el juicio de amparo, dice, el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio, o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito. Entonces, aquí estamos asignando competencia a un juez de distrito para conocer del amparo indirecto. Entonces, ¿por qué dice que no hay una disposición de competencia? Aquí sí le faltó leer la Constitución. El gran acierto de Aguilera fue que leyó el artículo 103 constitucional y de ahí concluyó, oye, pues aquí está previsto el amparo soberanía. ¿Por qué no hizo ese mismo ejercicio leyendo el artículo 107 para identificar la regla de competencia? Y luego dice, continuamos, dice, la Constitución ha creado este amparo sui generis, pero no puede ser ejercitado por incompetencia, y luego continúa, por falta de normas que determinen su realización práctica en nuestro derecho positivo. Dice que eso es lo que hace falta, que no puede ser ejercitado tampoco porque no existen leyes reglamentarias. Pues, híjole, le faltó leer nuevamente el Diario Oficial de 1936, cuando decía Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. ¿Cómo de que no hay ley reglamentaria? Pues sí, la ley reglamentaria, incluso la que tenemos actualmente, está igual. Es reglamentaria del 103 y del 107. Y la que se publicó en 1936 también reglamentaba esos artículos. Entonces, ahí el problema es que le creyó a Burgoa, porque Burgoa decía lo mismo. Entonces ahí fue donde le fue mal a Aguilera. Dice, pero ¿ante qué órgano se ha de presentar la reclamación? Pues ya vimos, en el artículo 107, juez de distrito. ¿Y en qué juicio se defenderá por la legislatura reclamante la soberanía del Estado que representa? Pues en el juicio de amparo. Dice, son las cuestiones que surgen de inmediato y la respuesta de las mismas queremos encontrarlas en la naturaleza federalista que constituye la esencia de tales dispositivos, aunados a los preceptos constitucionales federales y al texto de las fracciones 2 y 13 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
consideramos que el órgano competente que ha de conocer de la controversia lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno. Aquí, el origen del desvío yo creo que es aquí que le creyó a Burgoa. Si bien es cierto, criticó a Burgoa en algunas cosas, sí le compró esta idea, pero bueno. Y luego dice aquí, Aguilera, propugnamos porque se reglamenten las fracciones 2 y 3 del artículo 103 constitucional, permitiendo la realización práctica del amparo soberanía previsto por las mismas, y consideramos que el juicio de amparo soberanía debe promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en única instancia, funcionando en pleno. Pues aquí ya vemos que es un acto de fe, aquí ya prácticamente es proselitismo, aquí ya es una cuestión meramente dogmática, y no dogmática jurídica, sino ya una cuestión religiosa. Está pidiendo, ¿de dónde saca que se tiene que promover en una única instancia? No hay fundamento, aquí ya es un imaginario, iba muy bien. Y para ser justos con Aguilera, veamos qué decía la legislación en 1988 para ver qué decían esas fracciones que refiere de la ley orgánica. Y aquí vemos que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción segunda, decía que le correspondía a la Suprema Corte conocer en pleno de las controversias que se susciten por las leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, o por las leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal, cuando sean promovidas por la entidad afectada o por la Federación, en su caso, en defensa de su soberanía o de los derechos o atribuciones que les confiera la Constitución. ¿Cuál era la redacción del artículo 107 en ese momento? Pues era, vean aquí, dice, todas las controversias de que habla el artículo 103, es decir, incluido el amparo o soberanía, se sujetarán a los procedimientos y a las formas del orden jurídico que determine la ley. ¿Cuál ley? Pues ya vimos, la ley de amparo, de acuerdo con las siguientes bases. Y aquí dice, el amparo se va a interponer ante el juez de distrito. Entonces vemos que aquí pues ya no coincide. La demanda se va a presentar ante el juez de distrito, no ante la Suprema Corte de Justicia como lo estaba pretendiendo Aguilera. Y luego continuemos con otras igual. Son disposiciones vigentes en 1988, para que no haya de que, ay, pues es que lo estamos juzgando a la luz del derecho actual y él estaba considerando otro derecho. No, estamos viendo cuáles eran las disposiciones vigentes en ese momento. Y vean aquí, también se le olvidó a Aguilera leer la Constitución, porque en la fracción octava del artículo 107 te dice que procede el recurso de revisión y que de ellas va a conocer la Suprema Corte de Justicia, inciso B, cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones 2 y 3 del artículo 103 de la Constitución. Entonces, eso de que era un instancial, pues no, ya vimos que no. Y eso de que se presentaba ante la Suprema Corte de Justicia, pues tampoco, porque la Suprema Corte de Justicia iba a conocer, pero en revisión, no en primera instancia. Y luego veamos, pues miren, dice Aguilera, dice, ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales es omisa en absoluto para reglamentar la controversia constitucional por la invasión de soberanías. Pues nuevamente se le olvidó leer el artículo 1 de la Ley de Amparo de 1936, que tiene casi idéntica, o pues puede ser prácticamente la misma redacción que el artículo 103 de la Constitución. Entonces eso de que hay una omisión absoluta, pues no. La verdad es que le compró las ideas a Burgoa y tuvo un desvarío. Si se fijan, cuando fue acertado Aguilera, fue cuando directamente consultó el derecho positivo constitucional. Cuando empezó a hacer construcciones conceptuales a partir de la doctrina, ahí fue donde Aguilera perdió toda la metodología. Además, recordemos que si existiera esa omisión de la que habla Aguilera, también tenemos un antecedente. Recordemos que la primera sentencia de amparo se dictó en aplicación directa de la Constitución, sin ley reglamentaria. Entonces, eso de que
suponiendo sin conceder que no existiera una ley reglamentaria, pues tampoco es obstáculo. Y por último, vamos a ver que también Aguilera comete un error, porque Aguilera también participa de lo que hemos denominado el paradigma de las garantías individuales. Es decir, concebir a los derechos humanos como restricciones al poder estatal. Y aquí dice, los derechos fundamentales del hombre o garantías individuales constituyen un límite a la actividad del Estado. Y ya vimos que eso no es así. Luego incluso, vean también, este paradigma de las garantías individuales también está presente en la legislación de amparo, y aquí tenemos la redacción de la anterior ley de amparo, que dice en su artículo 9, decía, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo por conducto de los funcionarios o representantes que designan las leyes cuando el acto o la ley que se reclame afecte a los intereses patrimoniales de aquellas. Nuevamente vemos estas inconsistencias, y ya hemos visto que la Suprema Corte de Justicia dice, va a existir un derecho humano siempre y cuando estemos hablando de esa relación de suprasubordinación. Pero si ya estamos hablando de un contrato, de una relación, ya va a ser una relación de coordinación, ya no va a existir la suprasubordinación. Incluso recuerden las críticas que hemos hecho en materia laboral, que incluso existe por esencia una suprasubordinación, pero como te dice, pero como hay un contrato de trabajo, pues esa suprasubordinación, pues con la pena ya no es suficiente para explicar la existencia de derechos humanos, porque ya es un plano de coordinación, entonces pues con la pena ahí ya no hay derechos humanos, es lo que dice el Poder Judicial. Pero veamos esto, y esto es interesante. Vamos a citar a Aguilera, dice, creemos que el artículo 9 de la Ley de Amparo parte del supuesto de considerar a las personas morales oficiales como simples entidades jurídicas, es decir, actuando como sujetos de una relación de coordinación con los particulares, a cuya virtud estimamos que el supuesto del artículo 9 aludido no tiene relación alguna con las hipótesis 2 y 3 del artículo 103 constitucional, situaciones que según hemos expuesto comprenden como sujetos activos del amparo soberanía únicamente a la Federación y a las entidades federativas, en los casos de invasión de soberanías, actuando como entes soberanos. Es decir, están en un plano de igualdad, en un plano de coordinación. Y vean aquí, es interesante porque así como la Corte ha dicho que si hay ese tema del acuerdo de voluntades previos, aquí vemos. Entonces, cuando hicimos un análisis, recuerdan ustedes, y que citamos incluso el paradigma de las garantías individuales, vimos los defectos que tenía. Y vimos que los derechos humanos están presentes tanto en las relaciones de coordinación como en las relaciones de suprasubordinación. En esos contextos están presentes los derechos humanos. Por eso incluso podemos explicar con precisión cuándo un particular puede violar un derecho humano, cuando se trata de un derecho humano de carácter absoluto. Pero aquí es interesante porque recordemos que existe un pacto federal, y así como la Suprema Corte de Justicia desestimaba la impugnación de derechos humanos laborales porque ya existía un acuerdo previo, pues aquí también existe un acuerdo previo en el pacto federal, y esto en términos del artículo 41, de la Constitución. Dice, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particularidades de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones de un pacto federal. Entonces,
Si existe un pacto federal, no hay relación de suprasubordinación. Y eso tiene repercusiones muy importantes para el juicio de amparo, porque entonces el amparo también tiene que estar diseñado para impugnar actos que se dan en contextos de coordinación. Como pueden ver, es interesante este tema del amparo soberanía y va a tener repercusiones muy importantes para la ley de amparo. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Muchísimas gracias y nos vemos.